El movimiento circular, uniforme y uniformemente variado, no solamente son importantes desde el punto de vista de todas las variables cinemáticas que nos permite el abordaje de la cinemática y dinámica del sólido rígido, sino también para otro tipo de movimiento, que es el que vamos a abordar ahora, el movimiento armónico simple, donde el oscilador sencillo que se utiliza para explicar este movimiento es el que se muestra aquí en la figura. Les decía que tenemos un oscilador simple que consiste de una masa M y un resorte, como lo pueden ver en la figura. El resorte está relajado, es decir, no está ni comprimido ni estirado, y la idea es justamente sacarlo de esa posición de equilibrio, de relajación, estirándolo o comprimiéndolo. Entonces, supongamos que lo estiramos una cierta cantidad de milímetros y luego lo soltamos. Esa cantidad de milímetros, que yo lo estiré, se denomina amplitud. Al soltarlo, el resorte recupera su longitud inicial, arrastrando la masa M en sentido contrario al primer desplazamiento que le di, y por inercia la masa M continúa hacia el lado opuesto, comprimiendo en este caso al resorte. ¿Hasta dónde lo comprime? Hasta una cantidad igual y opuesta a la cantidad que yo lo deformé inicialmente. Es decir, si yo lo estiro desde la posición inicial hasta A cantidad de milímetros a la derecha, cuando lo suelto se comprime la misma cantidad A milímetros hacia la izquierda del punto O. Entonces nosotros en la oscilación alrededor de O, en ese movimiento de vaivén, tenemos un desplazamiento que en su valor máximo será la amplitud a la derecha y la amplitud a la izquierda. Ahora, ¿por qué dije al inicio de la clase que era importante el movimiento circular? Si este es un movimiento traslacional alternativo, ¿qué tiene que ver el movimiento circular? Respuesta. Porque este movimiento alternativo, alrededor de una posición de equilibrio O, lo provee el resorte, que es el que anima de ese movimiento alternativo a la masa M. Pero la modelización matemática de este fenómeno físico de movimiento alternado la puedo hacer a través del recurso de la cinemática del movimiento circular uniforme. Algo que tenemos que tomar en cuenta. Si analizamos esta figura, la 14.2a, fíjense que nosotros estamos produciendo un desplazamiento de la masa M hacia la derecha, sacándola de la posición de equilibrio O. Y la fuerza que el resorte genera es opuesta al desplazamiento que nosotros le damos a la masa arrastrando el resorte. El sentido del desplazamiento es hacia la derecha de la pantalla y la fuerza que se opone, que le entrega el resorte, es hacia la izquierda. Por eso se denomina a esta fuerza antagónica, porque se opone al desplazamiento que yo le doy a la masa M. En este movimiento oscilatorio, la fuerza siempre se opone al movimiento. Luego que la masa M pasa a la posición de equilibrio. Ejemplo, supongamos que en la posición mostrada en la figura A, yo suelto la masa M. La fuerza F mostrada sigue teniendo el mismo sentido y hace que la masa M ahora se desplace, como la he liberado, se desplace hacia la izquierda de la figura, tratando de encontrar de nuevo el punto O, que era el punto de equilibrio. En este segundo desplazamiento, la fuerza antagónica ahora es una fuerza restitutiva, porque está restituyendo la masa M a su posición de equilibrio O. Pero la masa M, por inercia, se pasa de O hacia la izquierda, comprimiendo el resorte. Ahora, en el momento en que la masa cruzó el eje vertical Y hacia la izquierda, por pequeño que sea el desplazamiento, ya aparece una fuerza que se opone al movimiento de compresión del resorte.
otra vez la fuerza adquiere ahora el carácter de fuerza antagónica, se opone al movimiento. De modo tal que la masa M llegará a un momento en que se detiene a la izquierda del eje Y. La fuerza antagónica sigue con su sentido hacia la derecha y se transforma ahora en una fuerza restitutiva por el hecho de que tiene el mismo sentido que el desplazamiento. Y de esta manera se genera indefinidamente un movimiento alternativo alrededor del punto O en el eje vertical Y, que le denominamos movimiento armónico simple. Armónico porque lo vamos a representar por medio de funciones trigonométricas, al desplazamiento, a la velocidad y la aceleración, y simple porque estamos suponiendo un movimiento donde no existe fricción alguna. La masa M no tiene fricción con el plano horizontal, no existe fricción entre la masa y el resorte, entre el resorte y el acoplamiento de la izquierda tampoco, no hay fricción, es un movimiento ideal. Entonces, bajo estas condiciones, este movimiento que se le imprime a este oscilador continuaría de esa forma por los siglos sin fin. Y yo no veo en la naturaleza osciladores que estén justamente vibrando eternamente sin detenerse. Estos osciladores físicos, macro, que nosotros podemos construir, masa-resorte, llega un momento que, por pequeña que sea la fricción, esta existe y terminan deteniéndose. Entonces ese tipo de movimiento se denomina movimiento amortiguado. Pero nosotros vamos a comenzar por el simple, es decir, sin fricción. Avanzamos un poquito. Aquí en la figura C se observa justamente lo que les mencionaba recién. El desplazamiento es del eje vertical hacia la izquierda, la fuerza antagónica se opone, su sentido es hacia la derecha. Cuando la masa se detenga y comience su movimiento de regreso al punto O, la fuerza Fx no cambia en sentido y se transforma en este trayecto hasta que la masa llega al punto O en una fuerza restitutiva, porque tiende a restituir la masa a su posición de equilibrio. Hay dos conceptos fundamentales que ustedes tienen que conocer: el concepto de frecuencia y de periodo. ¿Qué es la frecuencia? Lo decimos despacio. La frecuencia es la cantidad de oscilaciones completas que se realizan en un segundo. ¿Cuántas oscilaciones completas se realizan en un segundo? Eso es la frecuencia. Pero alguien me puede decir, ¿y qué es la oscilación? Bueno, para eso vamos a la figura, la A que mencionábamos recién, y decimos lo siguiente. Imaginen este movimiento. Yo tengo la masa M en el punto de equilibrio O, la desplazo hacia la derecha hasta esta posición X, la suelto, la masa regresa buscando el punto O, se pasa hacia la izquierda, se detiene y regresa hacia la derecha hasta el punto O. Eso es un ciclo completo, una oscilación completa. La repito, salgo de O hasta la derecha, regreso, paso por O, me voy a la izquierda, regreso de nuevo a O. Entonces cuando estoy en O nuevamente y estoy posicionándome en O en el mismo sentido en que había arrancado el movimiento, allí se ha cumplido la oscilación completa. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes notan, vamos al inicio. Arranco en O, me voy hacia la derecha, regreso, paso por O, pero no es una oscilación completa. ¿Por qué? Porque estoy pasando por O, pero en sentido contrario a como arranqué. Paso por O, se comprime el resorte, se detiene la masa, regresa la masa a su posición de equilibrio porque el resorte trata de elongarse, buscando también el equilibrio. Y cuando la masa pasa por O en el mismo sentido en que partió originalmente, allí se ha cumplido una oscilación completa. La frecuencia es la cantidad de oscilaciones completas que se producen en un segundo. El periodo es un tiempo. Se lo denota con la letra T mayúscula precisamente porque no es cualquier tiempo. Bueno, ¿qué tiempo es? El tiempo que tarda
una oscilación completa. El tiempo que tarda en producirse una oscilación completa se denomina periodo. Entonces, debido a las definiciones que he dado, existe una relación entre frecuencia y periodo. Una es recíproca de la otra. La frecuencia es igual a 1 sobre periodo, o sea, 1 sobre t, 1 sobre segundo. 1 sobre segundo, o segundo a la menos 1, fíjense, recibe el nombre de Hertz. Un ciclo por segundo. Ahora, el periodo es un tiempo. Por tanto, será el recíproco de la frecuencia. 1 sobre segundo nos queda el tiempo en segundos. Se utiliza también en este tipo de fenómeno que estamos estudiando algo que llamamos pulsación angular o frecuencia angular omega. ¿Qué es la frecuencia angular omega? Su expresión matemática, 2pi por f. Pero noten que f es 1 sobre t. Si reemplazamos nos quedará 2pi por 1 sobre t. O sea, 2pi por 1 es 2pi sobre t. Pero 2pi sobre t, lo digo despacio, 2pi radianes equivalen a 360 grados. Y t es el periodo, el tiempo que tarda un ciclo completo, una oscilación completa. Entonces, 360 grados en un tiempo t mayúscula periodo no es ni más ni menos que el tiempo que tarda una partícula en realizar un giro de 360 grados animada esa partícula de movimiento circular uniforme. En definitiva, estoy diciendo que omega no es ni más ni menos que en el movimiento circular uniforme igual a θ sobre t. Si el ángulo θ considerado es 360 grados, el tiempo t, que implica para ese ángulo θ, no es ni más ni menos que el tiempo que tarda la partícula en girar esos 360 grados. Bueno, ese tiempo es tan particular, que es el tiempo que corresponde a una vuelta, que nosotros en física lo designamos con la letra T mayúscula y significa periodo, el tiempo que tarda la partícula en hacer un ciclo o dar una vuelta. Esta es la relación que existe entre la frecuencia angular omega y la frecuencia f a secas. Y ustedes me dirán, ¿pero por qué aquí aparece la frecuencia angular o pulsación angular? Por lo que dije al principio, nosotros utilizamos al movimiento circular uniforme como un recurso matemático que nos permite modelar o estudiar un movimiento alternativo. Por ejemplo, masa-resorte. Lo repito de otra forma para quien no haya entendido. Este sistema masa-resorte, que yo lo puedo colocar a oscilar, se denomina también oscilador, cuando lo pongo a oscilar y genera un movimiento alternativo de va y ven alrededor del punto O, ese fenómeno físico real lo podemos modelar en términos matemáticos utilizando el movimiento circular uniforme. ¿Qué cosa del movimiento circular uniforme? La cinemática del movimiento circular uniforme, que ustedes ya la conocen. Veamos un poquito más lo que estoy diciendo. Pensemos en este dispositivo. Es algo así como si fuera un embudo, donde nosotros proyectamos desde la parte inferior un haz de luz, y noten lo siguiente, alrededor del punto A tenemos una partícula Q animada de un movimiento circular uniforme, cuya característica fundamental es la velocidad angular omega constante. Cuidado, aquí esta flecha curva que dice omega no es la velocidad angular, es una representación simbólica o esquemática que solamente me transmite la siguiente información, que esta partícula Q está girando alrededor de un centro con un radio A y que su velocidad angular es constante en módulo y el sentido es tal que se produce en forma antihoraria. Esa información me entrega este
símbolo que coloco aquí a la derecha. No es la velocidad angular. Y alguien me diría, ¿y dónde está la velocidad angular? Con lo que hemos aprendido en el bloque anterior, la velocidad angular es un vector perpendicular al plano de la pantalla y saliente de la pantalla hacia ustedes. Ese es el sentido. La longitud está dado por el módulo de omega, el cuánto vale omega. Dicho esto, vuelvo a este dispositivo ideal. Fíjense, lo iluminamos desde el inferior de la parte inferior de la pantalla. Esta partícula Q con rotación antihoraria alrededor de este centro de radio A, su trayectoria circular, hace que proyecte una sombra sobre la parte, digamos, superior del dibujo, donde hemos colocado una pantalla, un cartón, algo donde podamos visualizar esa sombra. Pero acá les pido un poquito de esfuerzo en la imaginación. Por favor, la partícula Q está en movimiento circular uniforme, pero su sombra, fíjense que aquí han proyectado una de ellas, genera en la pantalla que hemos colocado un movimiento alternativo entre las posiciones -A y A, que son simétricas respecto del punto O. Esto significa que imaginariamente yo puedo pensar en la masa M, que está animada de un movimiento alternativo gracias al resorte, alrededor de O, entre las posiciones A y -A. Yo puedo imaginar esa masa en movimiento alternativo aquí, entre -A y A. Pero noten que ese movimiento alternativo puede ser perfectamente modelado por la sombra. ¿Y la sombra de dónde proviene? Es la sombra de la esfera en la pantalla. Bueno, pero ¿de dónde proviene? Esta sombra no es real. La partícula real es la partícula Q, que está animada de movimiento circular uniforme. Si ustedes me permiten, pasamos todo en limpio. Porque dije, esta es la partícula real que está girando. Pero ¿qué es lo real y qué es lo virtual, digamos así? Bueno, lo real es una masa M con movimiento alternativo entre -A y A. Lo virtual, lo imaginario, lo matemático, el modelo que utilizamos para representar ese movimiento es una partícula Q imaginaria que tiene movimiento circular uniforme, alrededor de una trayectoria circular, lógicamente, de radio A. Este radio A no es caprichoso, fíjense que es la distancia entre O y el punto A, o entre O y -A. Es la amplitud del movimiento oscilatorio. Entonces, nosotros salimos del estudio del movimiento alternativo, nos despojamos del fenómeno físico para concentrarnos ahora en este modelo matemático que es un movimiento circular uniforme. Vamos a la figura de la derecha, la B. Noten que la partícula Q está a una distancia A del centro, generamos un cierto ángulo θ en el desplazamiento mostrado, y el segmento horizontal que hemos denominado X, en esta posición mostrada, responde a la expresión A por coseno de θ, porque lo calculamos a través de trigonometría, es el cateto adyacente. Pero θ, en el movimiento circular uniforme, ¿a qué es igual? El ángulo es igual a omega por t, porque es movimiento circular uniforme. Entonces, esta expresión quedaría x igual a por el coseno de omega por t. Noten que tenemos una función matemática, x función de t. Por lo tanto, si derivamos x respecto de t, diferencial x sobre diferencial t, tengo la velocidad. ¿Qué velocidad? La velocidad de la partícula a lo largo del eje X.
que sería la sombra de Q, como hemos venido hablando. Bien, si ahora derivo la velocidad respecto del tiempo, o hago la derivada segunda de x respecto de t, obtengo la aceleración. Y la aceleración nos quedará omega cuadrado por a por el coseno de omega t. Y esto negativo. Porque cuando calculamos la velocidad, a partir de x, lo hacemos despacito para que no se pierdan. X es igual a coseno de omega t. La velocidad b corta va a ser igual a por omega por seno de omega t. Pero la derivada del coseno vale menos seno. Entonces nos quedaría b igual a menos a por omega por el seno de omega t. Un poquito más adelante van a poder ver estas expresiones. No quisiera detenerme en el aspecto matemático y perderlos con este detalle. Prefiero mostrarles lo siguiente. En lugar de considerar el cateto adyacente, acompáñenme en forma imaginaria y consideremos el cateto opuesto, el vertical. ¿El vertical a qué va a ser igual? A Y. Y es igual a por seno de omega t. Lo digo de una manera sencilla. Nosotros podemos pensar en un movimiento alternativo horizontal. Cuando el movimiento es alternativo horizontal, como el caso de este sistema masa-resorte, movimiento alternativo horizontal, nosotros podemos perfectamente utilizar este modelo x igual a coseno de omega t o x igual a coseno de tita para describir la cinemática de ese movimiento alternativo. ¿Qué es la cinemática? Desplazamiento en función del tiempo, velocidad en función del tiempo y aceleración en función del tiempo. Pero piensen ahora en lo siguiente, un resorte que está colgando del techo, yo coloco en el otro extremo libre del resorte una masa y despacito hago que se estire hasta que el peso de esa masa, m por g, ese peso, quede equilibrado por la fuerza opuesta del resorte. Ok. Bajo esas condiciones ahora le doy un pequeño desplazamiento, un poco más abajo, y la suelto. Entonces la masa comienza a oscilar, pero ahora lo hace en forma vertical. En ese caso, las ecuaciones de movimiento serían y igual a por seno de omega t. Ese es el desplazamiento vertical alternativo. La velocidad sería la derivada de i respecto de t y la aceleración la derivada segunda de i respecto de t dos veces. Lo que he dicho hasta acá está desarrollado en el libro, ustedes lo van a poder ver bien y por una cuestión de tiempo voy a pasar a lo siguiente. En este resorte o sistema masa-resorte que oscila en forma horizontal o vertical, hay una relación matemática que se puede obtener en forma sencilla cuando tomamos en cuenta la dinámica, es decir, fuerza igual a masa por aceleración, y por otro lado fuerza igual a menos K por X. El signo menos hace referencia a que la fuerza es antagónica, siempre se opone al desplazamiento, pero decía, cuando tomamos en cuenta la fuerza que genera el resorte y en consideración la segunda ley de Newton, encontramos una relación entre omega, la pulsación angular, la velocidad angular del movimiento circular, que es el modelo matemático para representar este fenómeno, y K, que es la constante elástica del resorte, y la masa m que está oscilando. Mis estimados, vean por favor en la expresión 14.9, la de la izquierda o la de la derecha, cualquiera de los dos. Fíjense que hay una relación entre la pulsación angular omega, repito, omega es el modelo matemático, ese movimiento circular uniforme imaginario, pero que representa a la realidad fáctica, es decir, ¿qué es la realidad fáctica? Lo real, una masa y un resorte que está en movimiento alternativo. ¿Cómo lo modelo matemáticamente? Con un movimiento circular uniforme. ¿Cuál es la característica de ese movimiento circular uniforme? Omega. Perfecto, aquí está, omega. Pero, ¿qué relación tiene el modelo con lo real? El modelo, cuya característica es omega, se relaciona con lo real, que es el sistema masa-resorte, que nosotros le llamamos oscilador. Fíjense que aquí aparece la masa y aparece K, que es la constante elástica del resorte. Alguien me preguntó, si me permiten un paréntesis,
del parcial lo siguiente, que la constante elástica del resorte depende de la deformación. La respuesta es no. La constante elástica de un resorte depende del material con que está constituido ese resorte, es decir, de qué tipo de acero está construido, del diámetro de cada espira, del diámetro del alambre que constituye las espiras, del radio de la espira, de la distancia entre espiras. Es decir, la constante elástica del resorte depende, básicamente, presten atención, del material con que ha sido fabricado el resorte, es decir, con qué acero, y de la geometría como se ha fabricado ese resorte. Cuando me refiero a geometría son los parámetros geométricos. Diámetro del alambre, diámetro de la espira, distancia entre espiras, radio de la espira. Repito por tercera vez, la constante elástica de un resorte depende del material con que se fabrica el resorte y de la arquitectura del resorte, es decir, de la geometría constructiva del resorte, no del desplazamiento. Bien. Allí podemos obtener entonces, en función de la masa y de la constante elástica, expresiones matemáticas para la frecuencia y el periodo. Las fórmulas 1411 y 1412 son fundamentales porque, por ejemplo, nosotros podemos analizar el periodo y la frecuencia de una masa en movimiento oscilatorio vertical cuando a esa masa la colocamos justamente en esa situación de movimiento oscilatorio, midiendo únicamente el periodo de las oscilaciones. Otra aplicación sería el péndulo simple. Ustedes me dirán, sí, pero si nosotros tenemos un péndulo, una masa M colgando de una tanza del techo y lo colocamos en movimiento oscilatorio, un péndulo, resulta que la masa no describe una trayectoria rectilínea alternativa como el sistema masa-resorte. Y yo les digo, estoy de acuerdo, no lo describe. Pero, si yo hago que el ángulo de desplazamiento de la posición de equilibrio, es decir, yo tomo con la mano esa masa M y la aparto de su posición de equilibrio, no mucho, un poquitito nada más. Entonces ese arco pequeño que se ha generado es muy parecido a un desplazamiento horizontal. ¿Por qué digo es muy parecido? Piensen en esto. La fórmula para calcular un arco es igual a ángulo por radio. Entonces, si el ángulo expresado en radianes es pequeño, el producto θ por r será también pequeño, y eso es el arco. Cuando el ángulo es pequeñito, menor a 5 grados, resulta que el arco que se describe es muy parecido en longitud a un desplazamiento horizontal. Entonces, ese péndulo, que es apartado de la posición de equilibrio, yo lo suelto, comienza a oscilar, y para estudiar el movimiento de ese péndulo, me valgo de las mismas expresiones que acabamos de ver para un oscilador armónico simple. Por lo tanto, para ese péndulo valen las expresiones 1411 y 1412. Noten lo siguiente, la importancia del movimiento circular uniforme, que nos permite, por ejemplo, en esta tarde, haber abordado la cinemática del sólido rígido. Y ahora, abordar la cinemática de un oscilador, sistema masa-resorte, en posición horizontal o vertical, y además nos permite modelar el péndulo simple. Queridos chicos, el tema movimiento armónico simple para mí en este curso es sumamente importante. Con esto estoy diciendo que en el segundo parcial voy a evaluar este tema. Ustedes me dirán, ¿por qué, ingeniero? Es muy importante. Se me está agotando la batería de la máquina. Pero ya estamos terminando la clase. Estoy a 7 minutos nada más. Me apuro para decirles lo que quiero porque me quedo sin energía.
Es importante porque esto forma la base del estudio de vibraciones. Y el problema de vibraciones en el ámbito de la ingeniería civil, la ingeniería mecánica y en el ámbito de la ingeniería en general, inclusive la electrónica, es de capital importancia en los diseños. Por lo tanto, en mi curso se tiene que saber muy bien cinemática y en especial movimiento circular uniforme y variado, y de allí el movimiento armónico simple, que es el ABC para estudiar luego aplicaciones prácticas de ingeniería en vibraciones. Voy a dejar para ustedes aquí la parte de desplazamiento, velocidad y aceleración, porque ya lo expliqué. Aparece solamente un ángulo phi, aquí. Esto se denomina ángulo de fase o fase inicial. ¿Por qué? Porque puede suceder que nosotros, en lugar de arrancar el estudio del movimiento desde el origen de la posición de equilibrio, lo arranquemos de una posición predesplazada. Ese es el ángulo phi. Nada más. Ángulo de fase inicial. Hay algunos otros detalles que se los voy a grabar en una clase especial para colgárselas en YouTube para que ustedes puedan repetir tantas veces como quieran estos conceptos. Mis estimados alumnos, vamos a cortar la clase acá. Les digo lo siguiente. El segundo parcial será un parcial verdadero o falso como fue el primero. Y los temas serán las unidades, creo que 7, 8, la 9 ya la evalué, 10, 11, 12 y fluidos, como para que vayan organizándose. Yo les he cargado en autogestión y también en WhatsApp esos PDF donde les digo exactamente dónde tienen que ir a estudiar, qué temas tienen que estudiar, porque sobre esos bloques teóricos yo voy a formular preguntas conceptuales. ¿Qué es una pregunta conceptual? Voy al ejemplo que mencioné recién. El alumno que me respondió que la constante elástica dependía del desplazamiento pensó en la siguiente fórmula. Delta X por K es igual a F, o F es igual a menos K por delta X. Despejó K y le quedó que K es igual a menos F sobre delta X. Como K es igual a F sobre delta X, dijo K depende de delta X. No, porque también depende en ese caso de la fuerza F. Tiene una doble dependencia de delta X y de F. Digamos así que la de K, allí en el cociente F sobre delta X, está desdibujado, está camuflado, está cubierto, está tapado la verdadera razón de la cual depende K. Cuando ustedes leen el libro, ven de que la constante elástica de un resorte depende lógicamente de cómo ha sido construido ese resorte y de qué materiales. Es decir, no depende de delta X. Bueno, chicos, un gusto haber estado con ustedes. Les mando un saludo, sigan trabajando con los ingenieros de los JTP. Yo voy a tratar en los próximos días de generarles material para facilitarles el estudio. Ese material que genere va a estar basado, videos basados en las partes teóricas que yo les he indicado que tienen que estudiar. Por mi parte nada más, ya la máquina me indica que se apaga, les mando un saludo y nos estamos viendo antes que esto se quede sin energía. Que pasen buenas tardes.